En muchos de mis videos sobre el método KonMari menciono mi experiencia ayudando a otras personas a ordenar y organizar. Y es que para mí ha sido esencial esta actividad porque me ha permitido entender mejor cómo las personas viven el desorden y cómo efectivamente el orden puede transformar sus vidas. En este video te voy a compartir 3 historias verdaderas. Son 3 personas con las que he interactuado, con las que he trabajado, y estas 3 historias espero que te inspiren porque son muy distintas entre sí. La primera historia que te voy a compartir es de Claudia. Este es un nombre ficticio. Claudia es una compañera de trabajo y me acuerdo que cuando descubrí el método KonMari el 2018, un día llegué muy emocionada a la oficina y bueno, le conté que había leído estos libros y ella me dice, oh, sí, sí. Conozco a Marie Kondo, ya leí su libro La magia del orden. Y bueno, en ese momento, porque era la primera persona que yo conocía y que había leído el libro de Marie Kondo, muy emocionada le pregunté qué le parecía, qué cosas le habían gustado más. Y ella, no muy convencida, me dice, sí, creo que el orden no es para mí, pero lo único que me gustó y que puedo rescatar es cómo doblar la ropa. Y bueno, tratando de entender por qué ella sentía de que el orden no era algo que estaba hecho para ella, me contó su historia. Me dijo, mira Jennifer, yo crecí con una madre extremadamente ordenada y organizada. Y eso desde niña me produjo siempre mucha ansiedad. Siempre que jugaba tenía que dejar siempre todo muy ordenado o simplemente no desordenar. Y cuando crecí y me convertí en adulta y tuve la posibilidad de irme a vivir sola, fuera del hogar materno, la primera cosa que sentí que quería hacer era vivir en el desorden. Cuando ella me contó esta historia, sentí de que tenía un poco de sentido en lo que ella había vivido. Y bueno, cuando volví de hacer el seminario en Londres con Marie Kondo, fue la primera persona a la que le pregunté si quería ser mi voluntaria para ordenar toda su casa. Le conté de que, bueno, que esta podía ser una nueva oportunidad para ella, en el sentido de que ella había declarado que el orden efectivamente no era algo con lo que a ella le interesaba vivir. Le ofrecí hacerlo gratis, le conté de que íbamos a hacerlo a su propio ritmo, de que no estaba obligada a botar cosas, de que, bueno, que yo había tenido la oportunidad de aprender mejor cómo identificar qué era lo que nos daba felicidad y que quizás era esto lo que a ella le faltaba y que, bueno, yo se lo podía enseñar. El hecho es que ella no accedió. Me agradeció, obviamente, el ofrecimiento. Esta historia es un caso donde una persona tiene esta herramienta muy cercana, sabe que le puede servir y, sin embargo, no la quiere tomar. En el caso de Claudia, siento que cuando ella dice el orden no es para mí, es porque simplemente le falta algo que Marie Kondo menciona siempre, y es el hecho de que la actitud mental que uno tiene frente al orden es muy importante. La segunda historia de hoy es de Andrea. A Andrea la conocí porque su esposo había visto un artículo mío en un diario de acá de la región sobre el método KonMari. Y bueno, él me contactó porque necesitaba a alguien que le ayudara a él y a su esposa a ordenar su casa. Cuando me contactó al teléfono me hizo algunas preguntas y me dejó en claro que el problema del desorden no era tanto de él, sino más bien de ella. Y me contó que básicamente ellos querían cambiarse de casa próximamente y que bueno, todo esto de la mudanza lo tenía un poco preocupado, sobre todo por la acumulación de objetos que tenía Andrea. El día que los visité, la verdad que me encontré con una casa antigua que ellos habían heredado de la familia y me acuerdo que como muchas personas desordenadas,
Por cada habitación me iban preguntando, ¿tú has visto alguna casa más desordenada que esta? Y la verdad es que yo nunca digo sí o no, sino que les digo siempre que no importa lo desordenada que esté, sino que siempre se puede hacer algo mejor y que siempre se puede ordenar con un poco de esfuerzo, tiempo y trabajo, pero es siempre algo que se puede realizar. Cuando empezamos a ordenar, al esposo de Andrea le di algunos consejos sobre cómo, obviamente, seleccionar qué ropa conservar y cuál eliminar, y me di cuenta de inmediato que era una persona bastante práctica. También le expliqué cómo tenía que doblar la ropa, así que él se fue a la habitación donde estaba su armario y empezó a sacar la ropa y luego empezó a hacerlo como de forma casi muy mecánica, pero muy convencido. Él tenía muy en claro lo que quería obtener del orden. El problema era Andrea. Ella de trabajo era azafata y cuando ella me había dicho de que tenía problemas para deshacerse de algunas cosas y bueno, me mostró alguna de sus pertenencias, yo pensaba de que el problema era básicamente todos los souvenirs que había acumulado durante todos sus años de experiencia profesional. En cambio, el problema eran las cosas más básicas. Tenía mucha dificultad para seleccionar qué ropa conservar, pero sobre todo qué ropa eliminar. Me parecía que durante todo el tiempo estaba muy bloqueada y que esto le producía muchísima angustia. A un cierto momento le dije, Andrea, tú no tienes que preocuparte sobre cuántas cosas vas a eliminar. Tú tienes un objetivo en mente, tú junto a tu esposo, que es irse a vivir a otra ciudad. Y bueno, lo que tú conserves es lo que tú te vas a llevar en esta nueva etapa de tu vida. Estuvimos conversando, pero yo la sentía muy bloqueada y a un cierto momento ella me dice, Jennifer, mi problema es mi historia familiar. Mis padres eran niños durante la Segunda Guerra Mundial y crecieron con esta idea de que todo se guarda, todo se conserva, nada se bota. Me dice, ¿quieres que te muestre la cocina? Fuimos a la cocina y ahí me mostró que ella guardaba absolutamente todo. Los elásticos, estos hilitos plásticos que sirven para cerrar los paquetes del pan, las bolsas, los paquetes de regalo. Eso me confirmó lo que ella me había dicho. Yo guardo absolutamente todo. Me dice, es mi historia, me es muy difícil deshacerme de ella. Cuando me veo en esta actividad de tener que eliminar cosas, realmente me provoca mucha angustia y no logro realizarlo. Le pregunté si quería seguir haciéndolo sola. La dejé por un momento pensando de que quizás esto la iba a desbloquear, pero desafortunadamente no fue así. Cuando volví a la habitación, la verdad es que ella había conservado prácticamente toda la ropa que habíamos sacado del armario y entendí que efectivamente este problema que ella tenía con el desorden estaba muy dentro de ella, que era un trabajo que seguramente ella va a tener que realizar en el tiempo, conociéndose mejor a sí misma y deshaciéndose un poco, en este caso, de un sentimiento de culpa. La tercera historia que te voy a contar es de Marcela. Marcela era una de las participantes en el seminario de Marie Kondo el 2018, donde yo también participé. Y me acuerdo que a un cierto momento una de las actividades era compartir entre nosotras cuál era la transformación que nosotros habíamos sentido en nuestras vidas organizando y ordenando con el método KonMari en nuestras casas. A un cierto momento, quien quisiera hacerlo podía compartir su historia con todas las demás en la sala. Bueno, éramos muchísimas personas y siempre era muy interesante poder escuchar otras historias. El hecho es que Marcela compartió la suya. Ella cuenta que cuando empezó a ordenar con el método KonMari, sintió la necesidad de comenzar a llevar un diario de vida, porque tenía ganas de poder llevar un registro sobre lo que ella estaba viviendo durante todas estas semanas. La historia de Marcela comienza cuando ella cuenta que desde muy niña, por el trabajo de su padre, les tocaba cambiarse de casa con una cierta regularidad.
y su madre para poder un poco manejar toda esta situación. Era también muy ordenada en el extremo. Marcela cuenta de que esto también la hizo siempre sentir como un poco restringida, ¿no? Pero a su vez entendía que era una especie de metodología para sobrevivir entre un cambio de casa y otro. El hecho es que Marcela tiene una historia un poquito parecida a la historia de Claudia al principio, porque ella cuenta que cuando llegó el momento de poder irse de la casa de su madre y de su padre, ella siente que es el momento de vivir de manera más relajada, sin pensar tanto en el orden, y eso la lleva a vivir en el desorden. Dice que por un par de años resultó, luego ella se casó y dice que por un cierto periodo esto no parecía ser un problema en la vida de pareja. Hasta que llegó su primer hijito. Dice que el desorden efectivamente le hacía muy difícil poder encargarse de su bebé, porque entre el bebé y el caos ella no sabía cómo manejarlo. Pero dice que, bueno, con la ayuda de su esposo logró de alguna manera manejar toda esta situación hasta que llegó su segundo hijo. Ella dice que en ese momento el caos era aún mayor y que ella sentía de que no lograba disfrutar la maternidad con todo el desorden que había en la casa. Y es así como decide buscar ayuda y descubre el método KonMari. Dice que para ella la magia del orden fue una revelación y en ese momento decide ordenar su casa. Fue un gran desafío porque ella tenía 2 niños pequeños, pero ella sentía de que en realidad era la mejor manera para poder salir de todo este desorden, porque ella veía como objetivo final que este orden le iba a permitir finalmente dedicarse a sus 2 pequeños de manera más consciente y no tener que estar siempre preocupada del desorden. Y bueno, Marcela no solamente logró ordenar completamente su casa con el método KonMari, sino que después del seminario se convirtió en consultora certificada en el país donde vive, que por razones de confidencialidad no voy a contar. Pero bueno, el hecho de que ella haya podido ordenar todo su mundo materno con sus hijitos es la demostración de que si uno tiene las cosas claras, tiene un objetivo también en mente donde siente de que el orden le puede ayudar, es algo que sí se puede realizar. Estas 3 historias también representan un poco lo que he conocido siempre gracias al orden y me confirman algunas cosas. Primero, de que efectivamente nuestra manera de ver el orden y el desorden pueden ser completamente distintas de una persona a otra. También otra cosa que me enseñaron es que el cómo se vive la infancia y la adolescencia en lo que puede ser un orden extremo, efectivamente afecta la vida de una persona cuando es adulta. Y la tercera y más importante es que la necesidad de ordenar parte de uno mismo. Lo he comentado en otras oportunidades. Cuando uno ordena, tiene que hacerlo porque uno siente que lo necesita y que el hacerlo puede mejorar de alguna manera la forma en cómo vive. Si uno lo hace solamente por acontentar a alguien más o solamente porque alguien te está presionando y te está diciendo de que eres extremadamente desordenado, que no eres bueno para nada, la verdad es que esa no es la mejor forma. Así que estas son algunas de las razones por las cuales quería compartir estas historias contigo. Me gustaría que me contaras tú cómo te sientes sobre tu desorden y si has logrado ordenar con el método KonMari. Cuéntame cómo te fue. Historias como la tuya son las que me gusta escuchar y compartir en esta comunidad para que todos veamos de que en realidad las historias verdaderas existen. A veces algunas funcionan, otras veces no,
Y por lo mismo, también te invito a que veas mi video que se llama Descubre si el método KonMari es para ti, donde doy algunos consejos para que veas si efectivamente en este momento esta metodología puede ayudarte. Espero que este video te haya gustado, que estés muy bien y nos vemos próximamente. Chao.